Muy buenos días, colegas, médicos veterinarios, inspectores oficiales. A continuación vamos a hablar un tema de bastante importancia. Primero que todo, en nombre de los compañeros del Proyecto de Interés Nacional y Estratégico PINES, queremos dar las gracias por tenernos en cuenta en estos espacios, generar estos espacios de socialización de temas de interés para todos. Mm, El tema que voy a tratar fue el tema asignado durante el tiempo de contingencia de trabajo en casa durante esta pandemia, mientras durante lo que fue las actividades contractuales dentro del proyecto PINES. Como tal, vamos a tratar el tema del bienestar animal y su relación con la planta de beneficio Colbif, que fue el sitio donde estamos desempeñando nuestras actividades y de objeto contractual. Para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Denis Eduardo Ruiz Camargo, soy médico veterinario inspector del proyecto PINES. Y este trabajo se basó básicamente en una revisión bibliográfica, y teniendo en cuenta dicha revisión con lo que vivimos o lo que estábamos realizando u observando durante las actividades de inspección tanto antemortem como postmortem en la planta de beneficio Colbif. Primero que todo, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de, del tema, donde tenemos que básicamente todos sabemos que la carne a nivel mundial, la carne bovina es la mejor fuente de proteína, es una excelente fuente de proteína, y por esto es muy importante producirla de buena calidad, ¿no? Pero hoy por hoy, hoy en día, con este tema de la globalización y la apertura de mercados internacionales, nos están involucrando bastante o incorporando la idea o el contexto del trato de los animales y el bienestar animal puntualmente en cualquier etapa de su vida productiva, ya sea desde la producción primaria hasta la distribución y comercialización de desde la carne y cualquier producto cárnico comestible. Dentro de estas prácticas aplicadas en los bovinos, ¿sí? desde su producción primaria, tenemos todo el enfoque del campo a la mesa, básicamente. Pero pues puntualmente nos vamos a dirigir más, vamos a enfatizar, inicialmente vamos a hablar como un poco más general, pero a medida que vamos avanzando en la presentación vamos a ir hablando un poco más particular de las etapas como tal que le confieren o le infieren en plantas de beneficio, que es la transformación. Y que empiezan desde la recepción de los animales en desembarque, la movilización o el manejo de los animales dentro de los corrales de, de recepción, comercialización, beneficio, el proceso como tal hasta el cajón de noqueo, y los procesos puntuales de beneficio, de faenado y beneficio bovino dentro de la planta de beneficio Colbif. También vamos a tocar unos temas de la contextualización mundial y actual del bienestar animal y que se están dando hoy por hoy con estas nuevas aperturas de mercados internacionales y las globalizaciones que se vienen dando día a día, basando básicamente en lo que menciona el organismo de referencia internacional, que es la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, que son dentro de uno de su norma, que es el Código Sanitario de los Animales Terrestres como tal, da un título como tal específico en el tema de bienestar animal. Vamos a hablar también de unos conceptos básicos de bienestar animal, donde vamos a incluir, o sea, a mencionar por encima o a recordar básicamente conceptos de etología, del estudio del comportamiento de los animales, de unos conceptos básicos de zona de fuga, zona de lucha, puntos de balance o líneas de balance. Luego ya iremos profundizando más en unos temas de consecuencias o presentación de algunas lesiones o qué es lo que, en qué se transmite darle un mal manejo de bienestar animal y sus consecuencias en el producto final, en el producto cárnico final.
que esto generalmente se transmite o finalmente se transmite en pérdidas económicas. Y finalizaremos con una observación crítica y constructiva, básicamente, de la situación o el contexto en el que estábamos realizando nuestras actividades que son de objeto contractual dentro de las actividades de inspección, vigilancia y control en la planta de beneficio Colbif. Esta observación se basó básicamente, como les decía, desde el momento que le infiere al tema de transformación dentro de la cadena, eslabones de la cadena productiva, que es pues, la recepción de los animales a la planta de beneficio, el manejo previo al beneficio, al sacrificio, y los procesos llevados a cabo durante la faena y toda la relación con sus lesiones en el producto final. Bueno, en cuanto al contexto mundial, tenemos que el bienestar animal ha tomado bastante importancia en todo el mundo, ya que se considera, hoy por hoy no se considera solamente la carne o el producto cárnico por su calidad de inocuidad organoléptica, sino que también se está teniendo en cuenta la percepción del estado de bienestar animal que haya tenido dicho producto alimenticio o producto cárnico. Y se está evaluando y se está manejando a nivel mundial esto cierto de índices, parámetros, que cuando se hacen las visitas o los seguimientos de las autoridades sanitarias internacionales, pues básicamente también están teniendo en cuenta este tipo de conceptos de bienestar animal. En cuanto a las definiciones, tenemos que en el paso del tiempo, de los años, han existido muchas definiciones, pero que en resumidas cuentas mencionan todo lo mismo, dan vueltas casi en lo mismo y se concluye a una definición un poco más concreta y más ajustada a lo que conocemos hoy en día todos. Entonces tenemos por ejemplo que en el 76 Hugh habla que es el estado de salud mental y físico que esté en armonía con el entorno y el medio ambiente. Brown en el 86 habla del estado en el que un animal trata de adaptarse a su medio ambiente que lo rodea. Luego la Asociación Americana de Medicina Veterinaria incluye ya lo que es temas de alojamiento adecuado, manejo, alimentación, tratamiento, prevención de enfermedades, tenencia responsable, manipulación humanitaria y pues si es necesario la eutanasia o sacrificio humanitario. Ya en la década de los 90 en el Reino Unido también se crea la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales, que la conocemos también, y ella empieza a hacer como con mayor énfasis en las actitudes de los seres humanos hacia el trato de los animales, ¿sí? Y ya finalmente el organismo de referencia internacional, que es la OIE, establece el bienestar animal como el estado físico y mental en que un animal y su relación se relaciona y cómo se expresan en condiciones en las que vive y muere. O sea, como que generaliza todo, un poco una definición un poco más generalizada, pero que resume todo lo que va desde que el animal vive, o sea, desde que nace hasta que muere, ¿sí? Sin importar, por decirlo así, para qué destino sea, pero que se le dé un trato, el estado físico y mental que sea de bienestar animal desde que vive hasta que muere. Para ello estableció su norma, lo que les decía en un comienzo, el código de los animales terrestres, que está establecido por la OIE y que es por el cual muchos países y generalmente también nosotros, Colombia, nos basamos o tenemos muy en cuenta para elaborar nuestras documentaciones y normativa referente a bienestar animal. Según estas definiciones, tenemos o hemos escuchado básicamente ciertos 5 libertades de bienestar animal o principios del bienestar animal. Durante la revisión bibliográfica vamos a encontrar muchísimos conceptos, muchísimos autores que mencionan diferentes libertades, pero que básicamente si hacemos una comparación de acuerdo a este cuadro que tenemos acá en la presentación, vemos que nunca se contradicen, solo únicamente cambian el orden y cierta terminología, pero básicamente pues son las mismas, ¿no? Entonces donde básicamente de acuerdo a estas libertades que todas las conocemos, que el animal esté libre de hambre, sed y de desnutrición, libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesiones y de cualquier enfermedad, libre y que sea libre de manifestar un comportamiento natural. Entonces, si tenemos en cuenta estas libertades, ya empezamos a ir un poco más profundo o a relacionar
la normativa, caso puntual o específico cuando nos mencionaba el compañero Holman de Pines en la presentación que hizo de patologías durante la inspección antemortem, nos mencionaba los objetivos de la inspección antemortem. Uno de ellos era pues verificar precisamente que los animales o seleccionar animales sanos y descansados y que dicha característica haga que son aptos para el beneficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de ese concepto nada más nos hace referencia o ya empieza a incluir la parte de una de las libertades, donde habla que el animal debe estar libre de cualquier enfermedad y de hambre y sed, bueno. Entonces, vamos viendo que a medida que vamos hablando del tema del bienestar animal, se puede relacionando bastante con la normatividad que manejamos actualmente. Bueno, antes de empezar a tratar el tema puntual, tenemos que hablar algo o recordar algo básico referido a lo que es el comportamiento de los bovinos. Entonces, para eso y la naturaleza. Para eso también tenemos en cuenta o tenemos que traer a colación el tema de la etología, el comportamiento de los animales bajo sus condiciones naturales. Saber que el bovino es un animal gregario, que es de manada, que nunca va a ser un animal de comportamiento individual, que así mismo va a tener un carácter dominante, o sea, se genera ciertas jerarquías, va a haber jerarquización dentro de los bovinos o dentro de las manadas, que de acuerdo a su estado evolutivo los animales son animales de presa, el bovino siempre va a ser un animal de presa, y que el miedo es el que los hace o los mueve a estar permanentemente vigilantes, atentos y dispuestos a escapar ante la presencia de cualquier depredador, básicamente, o cualquier persona extraña, o de reaccionar a cualquier entorno físico. Entonces eso también nos hace, empezamos también a relacionar la parte, otro objetivo de la inspección antemortem, donde nos menciona que para la inspección se realiza la observación del comportamiento o la respuesta del animal, del bovino, ante cualquier estímulo externo o, o, o la forma en que el bovino reacciona al medio ambiente en que lo rodea, básicamente. Temple Grandin en el 2000, que es un estudioso bastante en el tema del bienestar animal, menciona pues que la manada ofrece en sí seguridad a los bovinos y por esta razón siempre ellos tendrán a refugiarse en la misma manada y por lo tanto siempre va a ser mucho más difícil trabajar con un animal aislado que con la manada. Ellos siempre van a ser, básicamente por el comportamiento, la naturaleza de ellos, siempre van a estar basados o más fácil manejarlos en manadas. Bueno, en cuanto a la visión de los bovinos, también tenemos que hablar como de la parte un poco de morfología como tal o propia de los bovinos. Que tenemos que básicamente el bovino es el responsable del 50% de la información sensorial que recibe en su entorno, ¿sí? Que ellos son, dentro de su estado evolutivo, los herbívoros evolucionaron como animales que pastorean y de ahí donde sus depredadores los atacaban, ¿sí? Y por eso, o por la misma condición, su evolución hace que sus ojos estén adaptados a sobrevivir a ese entorno y a poder reaccionar a cualquier estímulo externo. Ya morfológicamente encontramos que dentro del ojo del bovino como tal hay una cubierta reflejante, que es el que se denomina como tapetum lucidum. La función de esta cubierta es intensificar la luz que penetra en el ojo. Entonces por eso se estima que el bovino puede ver 4 veces mejor que el ser humano bajo condiciones de bajos niveles de intensidad lumínica o de iluminación. Entonces por esta misma característica hace que cualquier sombra, generación de sombra o de efecto visual en cuanto a la iluminación haga que el bovino reaccione inmediatamente. En cuanto a la conformación o la ubicación de sus ojos, encontramos que los bovinos tienen unos ojos bulboides al lado de la cabeza de cada lado, que hace que tenga una forma bulbular de ellos y estos están ubicados lateralmente y están un poco protruyen, por decirlo así, un poco a los lados, a cada lado de la cabeza, lo cual ayuda a incrementar el ángulo de visión, digámoslo así, de costado o lateral. Entonces por eso el bovino en en la primera gráfica que se muestra ahí, observamos que el bovino presenta
un ángulo de visión mucho más amplio, un ángulo de visión horizontal muy amplio comparado con el ser humano, pero por la misma ubicación de los ojos y la conformación de la vista, hace que al tener una visión binocular frontal muy reducida, que es básicamente 30 a 50 grados, comparada con la del ser humano, que es de 90 a 140, hace que el bovino siempre tienda a estar observando o enfocando, ¿sí? Mientras que nosotros los humanos podemos de pronto enfocar o no girar completamente nuestro cuerpo, nuestra cabeza para dirigirnos a un objeto, el bovino sí, y esto hace que tengamos en cuenta o que tenemos que tener en cuenta estos conceptos para el tema de la movilización o el manejo de los animales, pues en este caso en las plantas, ¿no? Los corales, básicamente. Mm, esta misma, en cuanto al ángulo de visión vertical, tenemos que el bovino presenta un campo de visión vertical más corto también que el del humano, presentando básicamente 60 grados, mientras que en el ser humano tenemos 140 grados, lo cual hace también lo mismo por el estado evolutivo del bovino de estar en pastoreo, él tiende siempre eh, a permanecer un poco con la cabeza agachada, ¿sí? Eso es su comportamiento normal. Y por un lado, por otro lado, durante el desplazamiento y su marcha, el bovino también por tener su visión binocular corta, obliga a que ellos permanezcan con su cabeza agachada para poder observar por dónde van a movilizarse, por dónde van básicamente sus pezuñas, para ver por dónde están caminando. Mientras que el ser humano tenemos un ángulo muy amplio que es de 140 grados, que no necesitamos estar con la cabeza abajo siempre para mirar por dónde caminamos, por dónde vamos a poner los pies. Simplemente con ir mirando de frente podemos ir ubicando, mirando por dónde estamos caminando. Pero en comparación con el ser humano, al tener la ubicación de los ojos de esta manera, hace que tenga una ventaja comparativa en cuanto a la zona ciega. El bovino realmente tiene una zona de ciega muy escasa, muy corta, que es de 15 a 30 grados, ya que su ángulo visual horizontal es muy grande. ¿Sí? Mientras que en el ser humano nosotros tenemos un ángulo o una zona ciega de 140 a 170 grados, el bovino es muy corta, de 15 a 30 grados, por eso ellos tienen mucha cobertura visual, o sea, tienen una visión binocular frontal corta, pero una visión monocular lateral bastante amplia. Aquí en estas gráficas vemos más o menos lo que estábamos hablando, ¿sí? Entonces vemos que la visión binocular es frontal corta y una monocular lateral y su zona ciega en la parte posterior. Cuando hablamos de visión binocular hablamos que básicamente cuando los dos ojos son dirigidos o enfocados sobre cierto objeto. Entonces el bovino, como les decía, es muy corto, es de 30 a 50 grados. mmm, y esa escasa zona de visión binocular es lo que afecta también en el comportamiento de ellos, ¿sí? Por eso que frecuentemente un bovino siempre se detiene, agacha la cabeza tratando de enfocar, ¿sí? Si algún cuerpo extraño, objeto extraño o algo que lo sienta amenazado, él va a tener a observar de frente para poder identificar y enfocar, ¿sí? Identificar y enfocar el obstáculo o la persona que está llegando, se está acercando. Eso es lo que hace que a veces ellos se, se rehúsen a caminar y a seguir andando. Y ahí es cuando de pronto el ser humano, no, como nosotros vemos de otra manera, cometemos los errores de empezar a golpear, a gritarlos y empieza a generar condiciones de estrés en los bovinos. Bueno, ahora vamos a hablar de unas zonas muy importantes y básicas para el manejo de los animales, que son las zonas de fuga o escape o la zona de lucha o ataque. En cuanto a la zona de fuga o escape, es un área que está delimitada. Estas dos zonas van a influir de acuerdo a básicamente al sexo, a la edad, a las razas, a las experiencias previas con manejos que hayan tenido los animales, ya sea con los humanos o en manadas o a nivel de producción primaria. Entonces eso influye bastante al tipo de producción, digámoslo así, que haya tenido en su producción primaria o a los niveles de estrés en que se esté generando, que se sienta sometido el bovino. Dentro de las zonas de fuga o escape, es un área que ambas están delimitadas, ¿sí? Es la distancia hasta donde podemos acercarnos a un animal o a una manada, básicamente es generar reacción alguna. En el momento en que el operario o cualquier persona, objeto extraño,
invada cualquiera de estas zonas, él va a reaccionar normalmente, ya sea si invade la zona de fuga, va a reaccionar a huir o a escaparse, y si ya intenta entrar en su zona de lucha, él va o de ataque, su reacción natural va a ser atacar o investir. Hablando un poco también muy importante en el tema de los puntos de balance o líneas de balance, tenemos que existen básicamente tres líneas de balance, que es la línea de la cadera, la línea de la cruz y la línea media. Entonces, es importante también tener en cuenta estas líneas de balance para la movilización de ellos. O sea, por un lado, el área delimitada hasta donde nos podemos acercar o hasta donde podemos generar alguna reacción en los animales sin necesidad de generar algún malestar físico, y hasta donde, de acuerdo a la ubicación del operario, podemos hacer que el animal avance, se detenga, se vaya, por decirlo así, en reversa o gire, ¿sí? Entonces también hay que relacionar o tener en cuenta estos dos conceptos. En cuanto a la línea de balance, en cuanto a la línea de la cruz, tenemos que determina básicamente si el bovino se detiene o retrocederá, dependiendo de la posición del operario, que es básicamente, aquí como les decía, en esta zona, ¿no?, de la línea de la cruz. La línea de la cadera, que es, como su nombre menciona, la que se encuentra en la cadera, es importante para hacer girar el animal, ya que si el operario se trata de ubicarse en la posición posterior a la línea de la cadera, si el bovino lo alcanza a ver, no pasa nada, no genera nada. Pero si la persona, el operario, tiende a ubicarse en la parte posterior, casi hacia su línea ciega, el bovino lo que va a tender o va a reaccionar es a girar para ubicarlo. Si la persona, el operario, todavía se encuentra dentro de su campo de visión lateral, pues simplemente va a estar atento a él. Si está detrás de la línea de cadera, va a avanzar hacia adelante, pero sin necesidad de girar. Entonces también es importante tener en cuenta los ángulos de visión que habíamos hablado anteriormente. Bueno, y la línea media, básicamente tenemos que es la línea, como su nombre lo indica, que está ubicada en la línea media que todos sabemos, y esta reacciona o responde también de diferente manera. Entonces, si el operario se ubica, y también depende de acuerdo a la ubicación, si el operario o la persona se va a ubicar en la parte frontal, y si queremos que el bovino gire a la derecha, pues el operario se ubicará en la parte izquierda, ¿cierto? Normal. Y caso contrario, si queremos que el bovino gire a la izquierda, el operario tendrá que ubicarse en la parte derecha. Pero si el operario se ubica en la parte posterior, si queremos hacer que gire, lo que decíamos, opera de forma contraria. Si el operario se ubica pues dentro de su línea media y en el lado izquierdo, ahí vamos a tender a que el animal gire, o sea, que opera de diferente manera, gire hacia el lado. El operario va a tener que tender a dejarse ver para que el animal automáticamente gire hacia donde está ubicado, ¿sí? Entonces, si frontalmente hacíamos que era una posición como opuesta, en la parte posterior va a ser al contrario. Entonces, la idea del operario es que tiene que, más o menos, si quiere hacer que el animal gire a la izquierda, pues tendrá que hacerse en la parte posterior y a la izquierda para que el animal tienda a observarlo, básicamente. El punto ideal o primordial para que el animal ni se detenga ni se retroceda, sino que siga avanzando en su marcha ideal, sería el punto ubicado en medio de las dos líneas de balance, en lo que es la línea de la cruz y la línea de la cadera, o el punto de la cruz o el punto de balance de la cadera. Ese sería el lugar ideal para la ubicación del operario. Pero pues también tenemos que tener en cuenta que, como decía, va a ser un animal en manada, o sea, nunca vamos a encontrar un animal solo, sino que siempre va a haber uno adelante y un animal atrás. Entonces es importante, cuando se maneja en manada o en grupo, manejar también estas líneas, tanto de las zonas de fuga y de ataque, y los puntos
o líneas de balance para el manejo de manadas. Bueno, aquí en esta gráfica pues está un poco más detallado, un poco más gráfico, por decirlo así, valga la redundancia, el tema de las zonas. Entonces tenemos la zona de fuga, que es la zona que está en la gráfica a la izquierda, que está continua, y la zona de lucha o ataque, que es la que está punteada o discontinua como tal. Y es por esto que la movilización de los bovinos o de las manadas, el éxito en la movilización depende del conocimiento de estas zonas, y que es pues importante recordarlo y tenerlo en cuenta para más adelante en las recomendaciones que vamos a dar en cuanto a las observaciones críticas o constructivas que se hicieron en la planta. Bueno, ahora en cuanto a la contextualización a nivel mundial de la OIE, como les venía diciendo en un comienzo, la OIE es el organismo de referencia internacional básicamente en todos los temas de sanidad animal, o sea, la Organización Internacional Mundial de Sanidad Animal, y la cual en su cuarta conferencia mundial sobre el bienestar animal, realizada en Guadalajara, México, en el 2017, crea una estrategia mundial de bienestar animal. Entonces, la cual se basa básicamente en 4 pilares fundamentales. Lo que es un pilar, que es el desarrollo de las normas de bienestar animal, refuerzo de competencias y educación, la comunicación con gobiernos, organizaciones y el público como tal, y la implementación de normas y políticas de bienestar animal. Entonces vamos a mencionarlas rápidamente. En cuanto al desarrollo de normas de bienestar animal, tenemos que la OIE publica en el 2004 el Código Terrestre, el Código Sanitario para los Animales Terrestres, y en el 2008 hace la inclusión del Código Acuático. O sea, ¿qué significa esto? Que generalmente ellos se están reuniendo, van actualizando y complementan su normatividad en cuanto a estos temas de bienestar animal, basado básicamente en los conocimientos y principios científicos, que es lo que tienen a nivel, en toda su red a nivel mundial, y para esto tienen sus grupos de colaboradores, grupos ad hoc y sus grupos de expertos científicos en el tema de bienestar animal. Aquí es importante tener en cuenta que en estos temas de comercio internacional, pues el órgano de referencia o el que rige el tema es la OMC, la Organización Mundial de Comercio. La OMC ha creado o creó un acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias precisamente para, como su nombre lo indica, para imponer barreras sanitarias o fitosanitarias en los temas de movilización de cualquier mercancía, básicamente, cualquier producto de un país a otro. Entonces, a pesar que el acuerdo de las medidas sanitarias y fitosanitarias no reconoce las normas de bienestar animal como tal, es importante tener en cuenta que la OIE, por ser un organismo de referencia internacional y que se avanzan mucho en todos los principios científicos, que es lo que desarrolla cuando hacen este pilar del desarrollo de normas, y son adaptadas por la Asamblea de la OIE, por este motivo son reconocidas a nivel mundial. Y esto es lo que hace que así no estén incluidas o no estén reconocidas dentro del el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, sean reconocidas mundialmente, internacionalmente, en el tema de comercialización de cualquier producto, pues en este caso de origen animal. El segundo pilar, que es el refuerzo de competencias y educación, pues la OIE desarrolla muchos programas y herramientas encaminados a consolidar y reforzar los servicios veterinarios dentro de los países miembros de la OIE. Y además organizan pues sesiones de formación destinadas a eso, a actualizar los temas de bienestar animal. En cuanto a la comunicación con gobiernos y organizaciones y el público, que es el otro pilar, ellos elaboran programas de comunicación con los gobiernos, organizaciones, y están constantemente actualizando pues su página, y está comúnmente disponible para cualquier persona y el público en general, para que pueda llegar y acceder a conocer la normatividad y a conocer cualquier actualización o directiva que den en el tema puntual de bienestar animal, ¿no? Pues en todos los temas, pero estamos hablando puntualmente del bienestar animal. En cuanto a cuarto pilar, que es la implementación de normas y políticas de bienestar animal, ellos se encargan, o la OIE se encarga, que entre sus países miembros, de dar apoyo y de elaborar o dar asesoría en los temas de análisis de estrategias o implementación de normas, y asimismo pues la aplicación de normas existentes o elaboración de normas de bienestar animal para poderlas incluir dentro de la normatividad de cada país.
Para eso, pues ellos crearon, como les venía, hablamos en un comienzo, crearon el código, está el código sanitario para los animales terrestres. Dentro del código es muy grande el código, ya va dentro de su 28ª edición en el año pasado, en el año 2019, y dentro del código se creó o está el título número 7, que es el que se especifica todo lo relacionado a los temas de bienestar animal. Este título también se divide en 14 capítulos. No vamos a profundizar en estos temas o en los capítulos de los que se subdivide porque pues gastarían muchísimo tiempo, pero sí de pronto lo que está subrayado es como que lo más nos incluye, eh, nos llama mayor la atención, que es el tema, pues el capítulo número 1, que es lo que habla toda la introducción y recomendaciones para el bienestar animal. El capítulo 3, que es donde habla del transporte de animales por vía terrestre. El capítulo 5, que menciona todo lo relacionado al sacrificio de animales. El capítulo 6, donde habla de la matanza de animales con fines profilácticos. De pronto un poco, si fuese a nivel de producción primaria, el bienestar animal en los sistemas de producción de ganado, tanto para carne, o sea, el número 9, y el de ganado para leche, el número 11. Pero si vemos, o sea, si echamos una chequeada, revisamos totalmente de todos los capítulos, pues vemos que habla de todo, ¿no? Del transporte de animales por vía marítima, por vía aérea, el control de las poblaciones de perros vagabundos, la utilización de animales con fines de investigación y educación, el bienestar animal en los sistemas de producción de pollos, de equidos, de porcinos, y hasta la matanza de reptiles para sus pieles o su carne y cualquier otro producto que se use. Entonces eso es básicamente lo que hacía grosso modo menciona el código de los animales terrestres dentro de su título número 7. Bueno, ahora entrando en materia, las consecuencias del estrés generado. Vamos a hablar un poco del estrés generado en condiciones o que van en contra del bienestar animal, generado en los animales, ya teniendo o hablando en términos de calidad e inocuidad de la carne. Generalmente, o el primer indicador de bienestar animal o de malestar animal, por decirlo así, serían o es básicamente los hematomas, la presencia de hematomas en las canales que finalmente se transfieren en pérdidas económicas, como decía en un comienzo, y estos hematomas pues reflejan en sí una pérdida económica. ¿Por qué? Porque pues estos productos o estas áreas o estas regiones hacen que no sean aptos para el consumo humano, no para, como alimento, porque pues básicamente por solo percepción o anolepsia no es aceptada por el consumidor, ¿sí? No se puede usar tampoco para la preparación de cualquier producto cárnico procesado, ya que pues al tener presencia de hematomas, ¿qué quiere decir eso? Pues que hubo sangre, hubo un golpe, entonces pues la sangre es el mejor medio de cultivo y esto va a hacer que se descomponga rápidamente. Entonces por eso tampoco se puede usar como ningún tipo de carne procesada como tal. ¿Y en qué transmite esto finalmente? En un decomiso. En un decomiso que como autoridad sanitaria pues o el inspector oficial tendrá que hacer el decomiso pertinente, porque eso no puede ser para consumo humano, tanto por condiciones o calidad comercial, por decirlo así, y con condiciones de inocuidad, ¿no? Porque puede ser el mejor medio de desarrollo de microorganismos, el mejor medio de cultivo. Ahora el estrés, hablando del estrés, pues mencionamos que el estrés se conoce como la respuesta del organismo ante cualquier gran variedad de agentes nocivos o estímulos nocivos. El bovino o el medio refleja y se observa a través del comportamiento cuando los animales pues defecan involuntariamente, cuando se resisten a la movilización o al manejo de los mismos, cuando agachan la cabeza. ¿Por qué agachan la cabeza? Porque básicamente lo que hablábamos en un comienzo, por su naturaleza tratan de ubicar cualquier cuerpo extraño o la gente que pueda ser nocivo para él cuando vocalizan, y pues generalmente a través de procesos fisiológicos normales como el aumento de la frecuencia cardíaca, básicamente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay ciertos presentación de estrés en los animales ante mortem? Durante etapas previas del beneficio se evidencia o se reflejan ciertos hallazgos en el post-mortem.
los hallazgos más comunes en animales que han tenido un adecuado manejo de bienestar animal es, por ejemplo, donde encontramos, aparte de los hematomas, encontramos carnes DFD o carnes PSE. Entonces, dentro de las carnes DFD tenemos que son carnes secas, firmes y oscuras, y las carnes PSE, que son carnes pálidas, blandas y exudativas. Ahí está en la gráfica pues la diferenciación entre una carne normal, por decirlo así, y una carne DFD o PCE básicamente. Ahorita vamos a hablar básicamente qué es lo normal, qué es la calidad de la carne normal y cuáles son las consecuencias o la presentación de este tipo de defectos en la carne. Dentro de la calidad de la carne normalmente tenemos que la energía requerida para la actividad muscular de un animal o de cualquier persona, cualquier ser vivo, se obtiene básicamente de los azúcares, en este caso el glucógeno, que es el que se encuentra presente en el músculo. Cuando encontramos un animal sano y descansado, el nivel de glucógeno de sus músculos es alto, ¿sí? Entonces, una vez hecho el beneficio o el sacrificio durante el postmortem, se genera la glicólisis. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el glucógeno se convierte en ácido láctico y el músculo de la canal se convierte o se vuelve rígido, que es lo que llamamos comúnmente como el rigor mortis. Eso es las condiciones normales. Este ácido láctico, que es lo que es necesario para producir una carne tierna, o sea, para la maduración de la carne, esto le da un buen sabor, influye también la calidad del color y básicamente pues también en la reducción o presentación de contaminación microbiana también, ¿no? En términos de inocuidad. Si un animal está estresado, ya sea antes o durante el sacrificio, entre etapas del sacrificio, ¿qué pasa? Pues que se consume rápidamente todo el glucógeno presente, y si se consume el glucógeno presente en el músculo para hacer su respuesta o su actividad muscular como tal, eso hace que tampoco haya el suficiente ácido láctico que se desarrolla en la carne luego del sacrificio, y esto es lo que nos va a hacer que la calidad de la carne empiece a bajar. Entonces ahí empezamos a ver que si se generan condiciones de estrés, se transmiten que ya sea en el transporte, desembarque, movilización o en cualquier etapa, va a hacer que esos niveles de glucógeno no estén disponibles o se disminuyan, se consuman rápidamente y que no podamos tener una buena glicólisis y consecuente no hay suficiente ácido láctico, no hay una buena acidificación y tampoco hay un rigor mortis ideal. Esto también tiene efectos adversos en cuanto a la calidad de la carne y depende básicamente de los factores principales como es el pH y la temperatura. Vamos a hablar un poco del pH rápidamente. Cuando dentro de los cambios post-mortem, como les venía diciendo, se da la glicólisis anaerobia, dando lugar a la presencia de ácido láctico y el consecuente descenso del pH. ¿Sí? Si se aumenta el ácido láctico, pues hay descenso del pH igualmente. Pero esta glicólisis deberá ser lenta y completa, no debemos acelerar estos procesos porque también ahí es donde empezamos a ver lo que vamos a concluir más adelante, los defectos en las carnes o en el producto cárnico como tal. El pH final tiene bastante influencia en tanto, como les decía anteriormente, en la textura, la capacidad de la retención de agua y la resistencia al desarrollo microbiano y al color. Entonces, el rigor mortis básicamente es la contracción permanente en las fibras musculares, que se transmite en una interacción entre las fibras que son actina y miosina, pero este tiempo de rigor mortis varía, ¿no? Varía, depende de la especie, el pH y la temperatura de la canal. Por ejemplo, en el pollo tenemos que puede encontrarse de 2 a 4 horas, mientras que en los bovinos de 24 a 48 horas. Todo también depende de las condiciones también y por eso la importancia del bienestar animal en las etapas previas al beneficio de la muerte del animal. Ahora vamos a hablar de la temperatura. Casos extremos cuando las temperaturas, los canales se someten a temperaturas inferiores a 10 grados y muy rápido, o sea, sin que haya un buen descenso del pH. Inmediatamente se somete a temperaturas inferiores a 10 grados, se produce el famoso acortamiento por frío. Entonces, ¿qué pasa? Que esto da lugar a que haya una liberación de calcio al sarcoplasma como tal, que pues, está en el músculo, y esto induce la contracción y el acortamiento del músculo. Y esto hace también finalmente en cambios no deseados en la característica como tal, en la terneza, en la dureza de la carne, que es lo que al momento de, digamos así, de la preparación, pues también vamos a tener problemas de calidad.
Em, ¿Qué pasa si este fenómeno, este efecto supera el 40% de la carne, la posta o la canal? Se produce una exudación de los jugos internos debido a que se disminuye la capacidad de retención de agua y con esto pues consiguientes se van a encontrar cambios organolépticos como sequedad o falta de jugosidad de acuerdo a la presentación y a la especie. Entonces ahora vamos a hablar básicamente de las carnes DFD. En inglés pues ahí está el significado Deep Frame y Dark, que es oscura, firme y seca. Entonces partimos del mismo principio. El glucógeno muscular se consume durante el transporte o cualquier etapa previa, como les decía, o sea, hay condiciones de malestar animal, se consume el glucógeno muscular. ¿En qué se transmite esto? En que hay poca generación de ácido láctico. Si hay poca generación de ácido láctico, ¿qué nos va a pasar? Hay disminución de la glicólisis, por ende el pH va a estar siempre mayor del requerido y las proteínas van a aumentar su capacidad de enlace y por lo tanto su capacidad de retener agua. Entonces por eso se vuelven eh, secas básicamente debido a la disminución del líquido intersticial. ¿Sí? Si no hay capacidad de retener agua, hay disminución del líquido intersticial y por eso las carnes están secas. Ahora las carnes PSE o pálidas, blandas y exudativas. Generalmente estas no se dan en bovinos, se hacen en porcinos, pero pues lo quise traer a colación porque pues también, pues ya que mencionamos una es importante mencionar la otra o mencionar la causa de la misma, ¿no? Esta es también, se genera un estrés severo en el porcino, perdón, antes del sacrificio. Entonces aquí lo que hay es un descenso en la glucólisis muy acelerado, o sea, hay una glicólisis muy rápida y la carne adquiere una acidez muy pronunciada. O sea, valores de pH de 5,4 o 5,6 inmediatamente después del sacrificio y aun cuando la carne todavía está caliente en una temperatura de 37 grados. Entonces, al producirse estas situaciones, eh, o sea, esa bajada brusca del pH que no tenga un tiempo adecuado para que haya el descenso del pH y el rigor mortis como tal, hace que se desnaturalicen las proteínas. A ver, desnaturalización de proteínas, estas no son capaces de retener agua y hace que esta agua salga al espacio intercelular. O sea, no la retienen y que esta salga al espacio intercelular dando lugar a las carnes exudativas. O sea, ya van a estar caso contrario a las DFD. Bueno, eso en cuanto a los defectos en la calidad de la carne como consecuencia del malestar animal, digámoslo así, o de condiciones inadecuadas de bienestar animal realizadas o practicadas en etapas previas al sacrificio de los bovinos, o bueno, de los porcinos en el caso de las carnes PSE. Aquí en cuanto a la discusión tenemos básicamente que vamos a hacer una pequeña comparación. Las comparaciones son malas, pero en ocasiones pues hay que hacerlas. En el caso, por ejemplo, de Argentina y Chile, para Argentina, revisando la bibliografía y la experiencia que se tuvo cuando estuvo en Argentina. Argentina, por ejemplo, lo que es con su autoridad sanitaria, que es el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y el Servicio Agrícola y Ganadero SAC en Chile. Ellos, por ejemplo, el SENASA como tal, implementa o creó un manual de bienestar animal, donde se escribe el enfoque práctico para el buen manejo de especies domésticas durante su tenencia, producción, concentración, transporte y faena. En Chile, la SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, tiene el decreto 28, el cual aprueba y menciona el reglamento sobre protección de los animales que proveen de carne, pieles, plumas y otros productos al momento del beneficio en establecimientos industriales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos ya tratan de hacer una sola autoridad sanitaria, tratan de articular todos los eslabones de la cadena productiva y pues por eso ellos ya empiezan a crear esas normas, ese tipo de normas de bienestar animal y manuales. En Colombia el instituto pues está trabajando fuertemente en estos temas. Lo que se ha hecho es que se editó esta cartilla que todos manejamos o conocemos o hemos visto, donde pues la cual es una cartilla donde trata del bienestar animal en plantas de beneficio de bovinos y porcinos,
basada en todos los principios técnicos y científicos que dice la OIE en su Código Sanitario de los Animales Terrestres. Y a pesar de que en Colombia pues no esté como tal la normativa puntualmente del bienestar animal, no se haya realizado, no se haya elaborado como tal, pero vemos que dentro de el 2278, el 82 y el decreto 1500 y su relación y su resolución 240 del 2013, ya empiezan a enfocar o se incluyen bastantes temas enfocados al bienestar animal, ¿sí? Y que son importantes tenerlos y saberlos manejar durante la realización de la inspección, tanto pues antemortem y postmortem también. Hay ciertos sitios donde también se pueden evaluar estos índices, estos indicadores de bienestar animal, que pues nos puede servir para dar una futura, bueno, recomendación o, bueno, tener una idea y sobre todo tener en cuenta que pues lo que dice la norma como tal sale básicamente de principios científicos y técnicos que si están enfocados en el bienestar animal pues ya vienen a nivel internacional, el organismo de referencia que es la OIE, ¿no? Entonces como discusión tenemos que en otros países es una sola entidad la encargada de hacer este control, ¿sí? O sea, se aplica un poco más el concepto del campo a la mesa, mientras que pues aquí en Colombia, pues, como todos sabemos, ahí todavía no se ha logrado la correcta o adecuada articulación, por lo que la producción primaria está en camino, es competencia de una autoridad, la transformación de otra y la comercialización de otra autoridad competente. Entonces, eso de pronto esa es la falencia en el caso nuestro. Pero ¿qué pasa? Pues que con la globalización que se está dando continuamente, obliga a que estos países como Argentina, Chile o los que ya tienen estas normas de bienestar animal, obliga a mejorar todo su estatus sanitario, a cumplir estándares de bienestar animal, ya que ellos al ser exportadores e importadores, pues se norman o se rigen bajo ciertas normas de los países, de sus clientes comerciales, por decirlo así, y esto hace que cumplan con esos estándares de bienestar animal. ¿Para qué? Para básicamente prevenir, evitar cualquier imposición de una posible medida como barrera sanitaria o fitosanitaria que les venía mencionando al comienzo cuando hablábamos del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias que estableció la OMC. Pero que en el fondo, cuidando el bienestar animal y cumpliendo con estos estándares y mejorando su estatus, esto los convierte en que ellos tienen una ventaja competitiva y comparativa para todos sus productos cárnicos, cosa que pues en nuestro país estaríamos como dando un primer paso, pero todavía falta harto por trabajar en el tema. Bueno, ya en cuanto a las instalaciones y equipos usados durante el proceso, o sea, la observación crítica y constructiva que hablábamos en un comienzo, encontramos que, por ejemplo, en Uruguay, los vehículos transportadores, Huertas en el 2006 encontró que el 53% de los vehículos cuentan con este tipo de dispositivos tipo rodillos, ¿sí? No sé si lo alcanzamos a ver, aquí hay uno, aquí estos están, esta puerta guillotina que llaman allá, y estos laterales, que les han servido bastante para minimizar la presentación de hematomas, tanto en costados, flancos y en lomo. ¿Sí? Si es en costados o flancos para este tipo de puertas de apertura lateral, que son muy semejantes a las que manejamos acá en Colombia, y en un nivel de lomo para las puertas tipo guillotina, que es como esta que está acá, en este caso. Sí, lógicamente, sin no dejar a un lado el tema del estado de la carrocería y de los pisos de los vehículos, que pues, todo esto genere también condiciones de bienestar animal durante el transporte de los animales, ¿sí? Carga y descarga de los bovinos. Hablando del desembarque en la planta de beneficio Colbif, pues encontramos que hay presencia de animales caídos, que finalmente en términos de bienestar animal sería un poco más grave, porque esto lo que nos refleja es que hubo un error en alguna parte, ya sea del embarque durante el cargue o en el transporte de los animales, y por ende pues van a llegar pisoteados, van a haber hematomas o posiblemente decomisos, bueno, de acuerdo a las distancias en que se ha recorrido. Bueno, eso ya lo menciona también un poco más puntual el término de los temas del código cuando habla del transporte de animales por vía terrestre. Tiene en cuenta las distancias,
las paradas que tienen que hacer si son distancias largas, pero bueno, aquí en Colombia pues no, todavía no se ha llegado hasta ese punto. Pero bueno, si hablamos de cada capítulo, pues nos extenderíamos muchísimo. En cuanto al desembarque, encontramos sí, que la rampa del desembarque está adecuada en cuanto a su pendiente, su inclinación, eh, la disposición del piso, las escaleras que presenta, pero de pronto una falencia, lo que falta es un poco de mantenimiento en los bordes donde se empalma con la puerta del vehículo transportar al momento de desembarcar los animales. Es lo único que se pudo observar. En corrales se encuentra básicamente falencias en el tema del aseo y limpieza de pisos, bebederos, comederos en cuanto a comederos adecuados y sin que nos dice la norma, que dice la OIE que deben ser comederos adecuados y suficientes que garanticen que todos los animales en el momento que haya que suministrar alimento puedan acceder a él, ¿sí? Entonces, pues en este caso más adelante vamos a profundizar un poco, a enfatizarnos un poco más en el tema, pero pues en este caso está fallando. Y en cuanto a la disposición de agua, también tenemos ahí el tema de que algunos beberos que están sin agua, pero estos son se maneja más unos temas como comerciales, sobre todo en los corrales de recepción, que muchas veces por temas de pesajes y de costos al momento de llegar a alguna negociación o al ser la compra y la venta de los bovinos, el propietario prefiere que no que se dejen los animales mientras son pesados antes de ser en corrales donde que no se les puede suministrar agua. Entonces pues ahí vemos también que esa es una o lo relacionamos con una de las libertades, ¿no? Que dice que estar un animal libre de hambre y de sed. En cuanto a pasillos de conducción y objetos extraños, no se encontró ninguna, o por lo menos durante el tiempo que se hizo la observación crítica no se encontró falencias. En cuanto al caso anterior de corrales de aseo y limpieza, iniciando la primera fase del proyecto Pines, había bastante, por decirlo así, falencias, pero ya ahorita todavía se presenta, pero ya ha disminuido bastante. No podemos decir que todo ha sido tampoco, todo es malo, porque pues tampoco ha sido así. Sí se ha notado un poco la presencia de la autoridad sanitaria y pues han mejorado bastante los procesos. No es lo mejor, pero sí se ha mejorado bastante. En la iluminación hay deficiencias en cuanto a la iluminación adecuada y uniforme, y lo cual hace que los animales pues se estresen un poco al presenciar una persona. Aquí de pronto diríamos, bueno, pero el bovino, como decía en un comienzo, me estaría contradiciendo diciendo que el bovino tenía una visual que podía observar en espacios de poca luminosidad. Sí, es cierto, pero precisamente el bovino sí, pero el humano no. Entonces ahí está el error cuando los operarios, como no podemos ver, o el operario no puede ver en condiciones de baja luminosidad, lleva una linterna o obligatoriamente hace uso de una luz para poder observar por dónde están los animales o dónde está. Esto se presenta cuando la faena se extiende a horas de la tarde-noche, y esto hace que la presencia de esta luz estrese a los animales porque esta genera sombras. Entonces, como también tienen, como habíamos hablado, tienen el tapetum lucidum en su ojo, hace que cualquier sombra le genere, intensifique los colores y hace que le genere condiciones de estrés. En cuanto al cajón de noqueo y equipo de insensibilización, se cambió el mecanismo del cajón de noqueo y la sujeción de los animales, pero no es el adecuado. O sea, es adecuado, pero no es el mejor, ya que este viene diseñado para animales de tallas grandes, y cuando entran animales de tallas pequeñas o medianas, el sistema de sujeción no alcanza a ser suficiente para realizar la insensibilización o el noqueo, y esto empieza a generar condiciones de estrés en los animales y problemas que más adelante vamos a mencionar en la insensibilización. En cuanto al manejo de los animales, en la recepción encontramos que no hay problema con los operarios. En el desembarque, el problema que se encuentra, lo que se observa es más problemas de los transportadores o arreadores, que son los que hacen uso de tábanos o picanas eléctricas que llaman, de silbidos y de gritos para agilizar el proceso del desembarque. Lo que nos menciona la OIE o la norma en cuanto al bienestar animal, nos menciona que se debe minimizar el uso de estos implementos, que máximo se debe aplicar al 25% de los animales,
a una intensidad, que la intensidad no debe superar los 20 o 35 voltios y que debe aplicar no superior a 2 segundos, el tiempo en que se use el tabano. Y aplicar solamente en los cuartos traseros, nunca en partes sensibles como ojos, orejas, hocico, nariz, vulva o ano. Entonces, en cuanto a estos temas, pues vemos que más adelante mencionamos en la planta de beneficio, los operarios no, como que pues falta un poco de capacitación en ese tema. Y pues de todo el personal, ¿no? También los transportadores. En cuanto al número de animales por corral, nos menciona la norma que debe ser de 2 metros, la densidad mínimo 2 metros cuadrados por animal. En cuanto a esto, pues no hay ningún problema, está todo estandarizado, los corrales todos tienen su volumen de animales adecuado de acuerdo a las áreas que traen los corrales, que tienen los corrales. Pero de pronto en ocasiones lo que se encuentra es problemas durante la inspección ante morte, ya que los operarios al querer introducir muchos animales en un solo corral y hacerlo rápido, no respetan esa densidad. Entonces ahí donde cuando estamos durante la inspección ante muerte tenemos que tener mayor énfasis en que se respete estas densidades o estas áreas. En cuanto a la estadía en corrales, la resolución 240 nos habla que debe haber un tiempo mínimo de reposo de 6 horas y superior a 24 horas. Superior a 24 horas se debe administrar alimento y que no debe permanecer por un tiempo superior a 48 horas. Pues ahí encontramos que la OIE, por ejemplo, nos habla que la permanencia no debe ser superior a 12 horas. En los corrales se debe suministrar alimento y que, pues, viendo en la práctica, la planta están excediendo estos tiempos, sobre todo los tiempos de estadía. Que los tiempos mínimos se respetan, se hacen cumplir, por decirlo así, pero los tiempos de descanso y estadía sí se están excediendo. Al iniciar la primera etapa también del proyecto, la primera fase, se encontraban muchísimos, había mayor cantidad de animales que permanecían 90, 100, 120 horas de reposo. Ya disminuyó bastante, y ese era uno de los ejercicios de conciliación y análisis de la información que se estaban haciendo ahorita, eh, posteriormente a la finalización de nuestras actividades contractuales. En la movilización de los animales, igualmente, durante la primera fase que fue en el 2018 del proyecto, en la inspección ante mortem, se evidenciaba que se usaban banderas de color verde, los operarios de los corrales todos tenían una mayor destreza en el tema de movilización y conocimientos básicos en todo lo que hablamos de etología, puntos de balance, zonas de fuga y de lucha o escape y ataque. Pero en la segunda fase de ejecución del proyecto, o sea, desde el año pasado, ya los operarios lo que se ayudan para la movilización es de silbidos, gritos, golpes y en ocasiones tienen que hacer uso del tábano, de la picana eléctrica antes de ingresar al cajón de noqueo. Y también se falla en el tema de los puntos. O sea, ellos, importante es que la demande y no importa el punto donde se le aplicar. Hablábamos anteriormente que nunca en las partes sensibles, cosa que pues en este caso en la práctica todavía están fallando un poco. En cuanto al proceso, vemos que en el comportamiento de los animales durante la inspección antemortem se evidencian algunas falencias, ya que la mayoría de los animales, cerca del 80% que están cuando uno hace el recorrido por los corales, presentan un comportamiento anormal, donde a veces se observan animales mucho tiempo postrados, también por los tiempos de permanencia excedidos, vocalizaciones y algunos tienden a aislarse. Durante el estado general y estrés se encuentra que la estadía y la permanencia en los corales pues se está excediendo. En cuanto a los comederos, no es que no tengan comederos, efectivamente todos los corales tienen comederos. El tema es que no son adecuados, es decir, si habla la libertad que están libres de hambre y se habla la norma que pasadas las 24 horas se debe administrar alimento, resulta que en el momento en que suministra alimento, como son gregarios, los animales que generan jerarquías, ¿sí? O los que llegan a ser dominantes dentro del mismo coral son los que acceden inmediatamente al alimento, haciendo que algunos animales no puedan acceder todos al alimento. Entonces es más como el tema del diseño del comedero como tal, porque esto hace que hayan bajas en los rendimientos pues se generen condiciones de estrés. Recordemos que esa es una también de las libertades, ¿no? Libres de hambre y sed.
Entonces con el tema de comederos es eso, es que no es un comedero, por decirlo así, adecuado, que garantice que todos los animales que estén en los corrales puedan acceder al alimento cuando haya que suministrarlo o administrarlo. En cuanto a la insensibilización, en la región bibliográfica encontramos que se hacen auditorías de bienestar animal. Entonces comparamos lo que es ese tipo de auditorías versus la inspección post-mortem que se hizo tanto en la línea, o sea, en la zona sucia, en el momento de la insensibilización y sangría, y en el punto de inspección de post-mortem de cabezas, de inspección post-mortem de punto de cabezas. Básicamente ahí, ¿por qué? Porque hablamos que ahí es donde se evalúa el porcentaje de animales que caen en el primer disparo. ¿Sí? El ideal habla la bibliografía que es del 95% deben caer en el primer disparo. Aquí observamos que cerca del 80% cae en el primer disparo, evidenciado básicamente cuando hacíamos las tomas de variables de proceso, donde tomábamos los tiempos de sangría y este tema, pues ahí evidenciamos cuántos animales caían en el primer disparo. Se observaba también la inadecuada sujeción en el cajón de noqueo, lo que les decía hace un rato de los animales de talla mediana o pequeña, no era suficiente, no hay una correcta sujeción de la cabeza del bovino. En ocasiones la destreza del operario, porque pues rotaban o estaban en capacitación, en inducción, por decirlo así, y no todos los operarios tenían la misma capacidad o destreza. El funcionamiento y el mantenimiento del equipo de noqueo, porque a veces se presentaba pérdidas de presión en el equipo de noqueo y pues eso hacía que no todos cayeran con el primer disparo. En cuanto al blanco de disparo, también se evidencia básicamente en el punto de inspección de cabezas, donde pues como todos sabemos el blanco de disparo debe ser en las líneas donde se crucen, donde se tracen las líneas imaginarias desde la apófisis coronaria al canto medial del ojo, y donde se cruzan estas líneas, ahí se debe hacer el blanco de disparo. Entonces ahí también cumple parcialmente porque no es efectiva la inseminación en el 100%, ¿no? Ya que en ocasiones se observan blancos de disparo cerca a los cuernos, a las orejas, tienen 3, 4 disparos al tiempo del mismo animal. Entonces esto hace pues que se cumpla parcialmente. Esto influye también en el mantenimiento de la máquina, por lo que decía anteriormente, por las pérdidas de presión en el equipo de noqueo y en la sujeción del animal, que esto se transmite finalmente en que al no estar bien sujeto el animal, el operario, si tampoco tiene buena destreza, obliga a que el equipo no se ubique perpendicularmente a la estructura ósea, a la parte frontal, al hueso frontal, y esto es lo que el perno cautivo posiblemente no perfore en el sitio como muestra la gráfica, desconectando todo el sistema nervioso central y haciendo que el animal más adelante presente signos de conciencia. Durante el tiempo de sangría, evidenciamos que se debe garantizar el tiempo de sangría adecuado donde se produzca la muerte del animal como tal, pero en la planta muchas veces se interfiere el animal o se hace la práctica del anudado esófago o retiro de cabezas, aun cuando el animal no ha sido desangrado completamente y pues no ha muerto como tal, por decirlo así. Problemas al finalizar la faena, ya que pues lo que lo digo, cuando en esta etapa del proceso es cuando más se ven estos defectos, estas falencias, porque los operarios por salir rápido empiezan a retirar cabeza y a anudar esófago antes de que el animal haya finalizado su sangría, generando signos o reflejando signos de conciencia como la presencia del reflejo palpebral, movimientos de cabeza, vocalizaciones. Y pues esto finalmente se transmite en situaciones estresantes de angustia y de dolor, que también recordemos es otra de las libertades del bienestar animal. Dentro de las recomendaciones para mejorar el bienestar animal, ya la parte final de la presentación encontramos pues que si en el 2018 ya se manejaban estos temas de zonas de fuga, de lucha y el uso de implementos adecuados como las banderas, se recomienda elaborar o poner en marcha o actualización, si es que ya lo hay, de un manual de bienestar animal. O sea, lo primero que se evidencia es que si posiblemente había un manual o había esa conciencia o esa capacidad, pero en esta segunda fase ya no se empezó a manejar el tema porque se empezaba a apoyar era con gritos y silbidos y golpes. Sensibilizar al personal operativo, tanto antiguos como nuevos, en el cumplimiento correcto de las funciones. Capacitar y recomendar a los transportadores en el uso de
elementos protectores tipo rodillos. Es un poco difícil, pero pues no se pierde nada con empezar a hacer una especie de sensibilización por lo menos en cuanto a los rodillos y el mantenimiento de pisos y carrocerías. Realizar auditorías permanentes durante las descargas de los bovinos para así verificar lo que hablábamos de los que generalmente son los transportadores los que están generando condiciones estresantes a los bovinos. Mejorar la intensidad de luz en todos los corrales, asegurando que sea una luz uniforme. Reevaluar el sistema de sujeción de los animales para que ojalá el 100% tengan una correcta sujeción. Realizar mantenimientos constantes y preventivos al equipo de noqueo para que nos transmitan una efectividad en el proceso. Posiblemente diseñar un sistema, no lo mencionamos en la presentación, pero pues ya que se menciona, los animales que llegan caídos en los vehículos son arrastrados. Entonces pues sí, esto se transmite en hematomas, sin pérdidas, sin decomisos, pero en lo posible, así como hay una camilla para animales caídos, mirar la opción posiblemente es un poco, digámoslo así, fantasiosa, pero por lo menos evaluarlo, la manera de pronto implementar un sistema tipo camilla o algo así para movilizar los animales que ya llegan caídos dentro del vehículo, para que no tengan que ser arrastrados al momento de sacarlos del vehículo. Disponer o construir lo que hablamos del diseño de los comederos que sean adecuados para que se garantice que todos puedan acceder al alimento. Respetar lo establecido en la norma en la referente a la densidad de animales. Básicamente eso de no hacinar, o sea, es lo que, lo que les decía durante la inspección antemortem, pero los operarios hacen caso a la observación de la autoridad oficial, a la autoridad sanitaria. Si el inspector se da cuenta y corrige la situación, se cumple. Respetar los tiempos mínimos de reposo y pues tampoco exceder los de estadía, y así mismo pues administrar alimento y agua. Realizar una capacitación continua y específica en todo lo relacionado al bienestar animal y manejo de los animales en cuanto a teniendo en cuenta pues todos estos conceptos de zonas de lucha, zona de fuga, puntos de balance, tiempos de insensibilización y de sangría, tanto a los operarios de corrales como a los operarios de las líneas de proceso. Y realizar auditorías internas permanentes para evaluar el desempeño de cumplimiento de la eficiencia del manual cuando lo elaboren o lo pongan en marcha, y el funcionamiento del mismo para así establecer medidas o acciones correctivas para poder mejorarla. Finalmente se transmite en la competitividad frente a mercados nacionales o internacionales con respecto a las directrices o a las recomendaciones de bienestar animal. Estas son algunas de las citas bibliográficas que se tuvieron en cuenta para la realización del trabajo. Muchas gracias por su atención y espero que todo haya quedado claro, y cualquier duda pues no sé si se puede generar también el espacio para aclarar o observación o recomendación para poder mejorar los procesos tanto de inspección como de observación crítica en estos temas de bienestar animal. Muchas gracias por su atención. Luego.